celebramos dos derrotas del enemigo. La primera, bastante conocida, que ocurrió hace unos días acá, con la estafa a cielo abierto, a luz pública, que cometió el estafador presidente de la República Argentina. De eso no vamos a hablar porque ya la hemos mostrado elocuentemente. Pero esa es la primera. Bueno, ¿y por qué es una derrota del enemigo? Porque este hecho ha machucado, ha desprestigiado el discurso liberticida, el discurso de la libertad capitalista de Milei. Y eso es un primer hecho, es un hecho muy importante que si sabemos aprovecharlo nos permitirá llegar a mucha más gente que antes con nuestro mensaje de solidaridad, de independencia nacional, de justicia social, porque hay más oídos receptivos que antes de este hecho. Es una derrota de inmensa importancia y de paso una cuestión táctica. Decían algunos compañeros, no, es una contradicción entre ellos. Sí, menos mal que tienen contradicciones. Si el capitalismo y la política capitalista no tuviese contradicciones, estamos listos, no podríamos nunca avanzar. Gracias a las contradicciones que tiene el enemigo, avanza el movimiento revolucionario. Entonces, todavía no festejamos, celebramos esta primera derrota importante del liberticida presidente, y ahora más que liberticida se ha ganado el mote de, ¿cómo se llama? Estafador. El estafador. Bien, para llegar a la segunda derrota, nos tenemos que remitir al discurso que dijo el 1 de marzo en el Congreso. La apertura de sesiones. En la apertura de sesiones del Congreso, donde, dijo las cosas ya conocidas, una sarta de mentiras, no hay ni una sola verdad, de la que nos vamos a agarrar. Dijo una sola verdad, todo lo demás fueron mentiras. Las mentiras que venía diciendo antes de que éramos la primera potencia, todas esas cosas ya las hemos desmentido y desmenuzado en varios programas, y las mentiras recientes de los últimos datos de la economía argentina, pueden ver creo que está en Facebook, un informe que hace uno de los compañeros del PRT de Argentina, donde desmiente todas las cosas que dijo sobre los datos de la economía. Pero nos vamos a centrar en una verdad que dice, le hizo una introducción impresionante Milei a que no es bueno el endeudamiento externo. Bueno, lo explicó, parecía Fidel Castro explicando por qué es malo el endeudamiento externo, pero después se desdijo. Terminó la arenga diciendo, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente este año. Como anotación al margen, le decimos al pueblo argentino, no a Milei por supuesto, cuando nosotros seamos gobierno vamos a poner 25 cepos, no uno, 25 cepos, uno en cada provincia y uno a nivel nacional, para que no se vaya más una divisa al exterior como están haciendo actualmente los estafadores, los ladrones, Caputo, Milei, Macri y compañía. 25 cepos necesita la economía argentina para garantizar el ahorro interno. Pero ¿por qué es tan preocupante este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y que va a haber un acuerdo, le van a imponer condiciones,
que son justamente estas que dijo él, que va a eliminar el cepo y que va a devaluar, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué tiene tanto entusiasmo el fondo con prestarle a la Argentina? Tienen ese entusiasmo porque acuérdense que cuando Macri fue a pedir plata, no le dieron primero. Tuvo que intervenir Trump a presionar al fondo para que le dieran. ¿Por qué? Porque Trump tiene una visión de largo plazo, los otros son burócratas de escritorio. Lo que pretende Trump, y ahora a mí me queda claro con esto, más claro que antes, es hacer lo mismo que hicieron con Ucrania. Hay una sola diferencia, Ucrania en guerra, nosotros no estamos en guerra. Pero a Zelensky y a los fascistas ucranianos le dijeron, vayan a la guerra, porque incluso Putin explicó que habían llegado a un acuerdo con los fascistas de no ir a la guerra. Los norteamericanos empujaron a Zelensky para que fueran a la guerra, le prometieron darle todo el apoyo militar, con armas, apoyo financiero, y si ustedes pongan los soldados y nosotros ponemos la plata. Bueno, ahora que ya queda clara la derrota de la OTAN en la guerra en Ucrania, ¿qué le dice Trump? No, nosotros te pedimos tanto, 500.000 millones de dólares, y te tenés que poner Zelensky. Y por eso se han peleado los otros días, por la bicoca de 500.000 millones de dólares, que como Ucrania no tiene esa plata ni por asomo, lo que pretende Trump es quedarse con las regiones mineras donde están las últimamente vedette de la economía, que son las tierras raras, esos tres elementos que están en la tabla periódica, en la columna de las tierras raras. Los que fueron a la escuela se acordarán de la tabla periódica, y esas tierras raras son muy requeridas porque sirven para las baterías como el litio, para las baterías de los teléfonos, de los relojes, para todos los instrumentos celulares, para los elementos de precisión que se usan en los aviones, en los barcos, en los cohetes intercontinentales, en los misiles, en todos lados van alimentados a estos elementos. Y China cuenta con, no quiero exagerar, pero con casi el 80% de las tierras raras que están detectadas. Entonces Estados Unidos está desesperado por hacerse de tierras raras, y en Ucrania hay. Este es el objetivo por el cual yo estoy convencido que que a Trump no le importa si Argentina va a devolver o no. Más vale, no va a devolver. Lo importante que tiene claro Trump es que Argentina no va a poder devolver esos préstamos y nos lo van a cobrar en especie, en territorio. Y además no es de sorprender. Hagamos este razonamiento. Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados en América, en el continente americano, casi 1 millón más en la Antártida, y después tiene todo el mar territorial y el mar continental, con lo cual suman 10 millones y medio de kilómetros cuadrados. Un territorio de esa enorme extensión no se puede sostener con un Producto Bruto de 600.000 millones de dólares hasta la devaluación, porque cuando devalúen el peso, ese número ficticio va a caer a por lo menos 500.000 millones de dólares. Con 600 o con 500.000 millones de dólares no podés sostener en este mundo en conflicto semejante territorio, y que hoy 1/3 de ese territorio está ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña, uno de los socios principales de la OTAN, que ha sido derrotada en la guerra en Ucrania. Y como le puse acá de subtítulo,
pragmatismo al palo. La derrota de mi enemigo, no, como, bueno, esa que es muy conocida, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo realmente no entiendo a mucha gente, en la izquierda y en el progresismo, no los entiendo. Los otros días hice una multitudinaria y magnífica movilización en contra del fascismo, y hoy, que está confirmada una paliza estratégica del fascismo en Europa y en el mundo, no veo que por lo menos haya mensaje de celebración por semejante derrota. Te podrá gustar más o menos Putin, pero los rusos se bancaron la Segunda Guerra Mundial, que pusieron el 70% del esfuerzo de la guerra, 26 millones de muertos para derrotar a los nazis fascistas alemanes. Entonces la tienen clara contra quién están peleando. Y han derrotado al fascismo. Tenemos también que celebrar esa segunda derrota del fascismo. Y vamos a hacer algunas aclaraciones porque tanto bombardeo de propaganda pro-norteamericana, pro-OTAN que tenemos en nuestro país, digamos que la guerra de Ucrania no empezó hace 3 años, en 2022, cuando Rusia aprobó la operación militar especial, que si tenemos tiempo vamos a explicar de qué se trata, que no es una guerra total, por eso le pusieron ese nombre. En 2013 y 2014 hubo unas movilizaciones que se conocieron con el nombre de Euromaidan o Maidán. Evidentemente, ¿por qué? Porque el Parlamento aprobó el ingreso a la Unión Europea, el presidente Yanukovych derogó esa resolución oponiéndose al ingreso a la Unión Europea y mantener las relaciones con Rusia. Hubo grandes movilizaciones y finalmente grandes movilizaciones con el apoyo de la CIA, con financiamiento de Soros, y finalmente Yanukovych se las tomó y triunfó el golpe de Estado. Es decir, que en Ucrania, en 2014, hubo un golpe de Estado. Si nos regimos por los parámetros occidentales de la democracia de este lado del mundo, fue un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo con los patrones culturales de Occidente. Pero ahí se fortalecen los fascistas ucranianos y en particular se las toman con la población rusoparlante. El 30% de la población de Ucrania hablan ruso. Bueno, que hoy son las tierras que han ocupado la operación militar especial de Rusia. Este hecho ha demostrado la inoperancia militar de la OTAN. Entonces, Trump toma distancia de la OTAN, se repliega sobre Estados Unidos, está aplicando medidas económicas como aplicaron las potencias que se desarrollaron, de protección de la industria naciente, toda esta suba de tarifas para las importaciones de productos extranjeros, es lo mismo que hizo Inglaterra cuando se desarrolló, como hicieron los países de Europa cuando se desarrollaron, y Estados Unidos durante más de 120 años. El incentivo de la industria naciente, o la protección de la industria naciente, en este caso sería la protección de la industria machucada que tiene actualmente de Estados Unidos. Y una cosita, ay, cuánto hay para decir, una cosita. Si uno compara el Producto Bruto de Rusia con el Producto Bruto de los países que integran la OTAN, no tiene ni el 5%. Lo que pasa que la valorización del capital en Occidente
se hace a través de los parámetros de la valorización de los servicios y sobre todo del capital financiero. Y en Rusia lo que han desarrollado es la producción industrial y en gran medida la producción militar. Y no se puede tener una gran producción militar si no tenés una industria medianamente desarrollada. Es decir, que la guerra la ha perdido la OTAN porque el oponente ruso puso sobre la mesa una economía mucho más potente que la occidental. Entonces, antifascistas y pueblo argentino, tenemos que celebrar esa segunda derrota de nuestros enemigos. Estas derrotas no van a cambiar la etapa en que estamos viviendo, pero sí nos van a permitir una mayor amplitud mental del pueblo argentino, en el caso nuestro, de la América Latina y del mundo, para recibir el mensaje que mandamos los socialistas, los revolucionarios, combatiendo a la explotación capitalista.